Bueno, bienvenidos a todos y a todas otra vez a otro encuentro, el último encuentro cerrado del Seminario Preparatorio de Derecho Constitucional. En este último encuentro del ADT 1 en Teoría Constitucional y Sala de Máquinas, a cargo de los chicos y las chicas, la idea es cerrar para el gran encuentro que vamos a trabajar sobre la reforma 94 el 6 de noviembre. Así que a partir de ahora tenemos el gran desafío de planificar todo lo que estuvimos trabajando, exponerlo en ese encuentro. ¿Está bien? No tengo más que palabras, además, por ser el último encuentro, y generalmente cuando se llega a las cuestiones finales me pongo un poco nostálgico, pero haber visto cómo trabajaron todos los ADT, quiero, digamos, felicitar a cada uno y a cada una de ustedes, a las coordinadoras y a los subcoordinadores también de cada una de las áreas, porque han puesto todo. Se dedican apasionadamente a esto, dedican mucho tiempo, y a pesar de que algunos, quizás ustedes ven una partecita de los mensajes o la organización, y después está la otra parte que las coordinadoras trabajan en forma conjunta y además consultan bibliografía, por lo cual hay un trabajo muy grande que no se ve, y eso es lo que quiero destacar de cada una de ellas, que se preocupan y que están y que no le dan lo mismo. No es una actividad más, sino que es una actividad muy importante, y a mí eso me enorgullece. Así que las quiero felicitar a las tres. Den un aplauso a las tres coordinadoras. Subcoordinadores y coordinadoras también de cada una de las áreas de trabajo. Así que bueno, y como siempre digo, me pone muy contento de estos encuentros que son cerrados, y sé que algunos también participan como oyentes. Al final del encuentro también me gustaría poder charlar con algunos que no son parte del seminario, pero que quisieran participar para el año próximo, como para ver cómo nos podemos organizar. Dicho todas estas palabras, que cuidemos, como siempre digo, este espacio, que es un espacio de liberación para que tengan ustedes, y bueno, van a venir nuevos desafíos seguramente el año próximo. ¿Está bien? Bueno, más allá de todo esto, a disfrutar el encuentro de hoy. Le corresponde hoy al ADT 3, de Teoría Constitucional y Sala de Máquinas. Bueno, ADT 1 porque es el tercero. Claro, ADT 1 tercer encuentro. Somos el ADT 1, esto es importante. Pero entonces, que vamos a hablar un poquito, no quiero espolear, simplemente me encanta como que todo tengo un hilo conductor, para hablar un poquito siempre de problemas o dramas y constitución. Creo que estas van a ser dos palabritas claves que nos van a transmitir las chicas, pero creo que si bien el autor con el que estuvimos trabajando, que no pude lograr, y me siento que violé el derecho a la igualdad, que sí, yo siento lo mismo. Pero sin perjuicio de ello, hay una sorpresita que a mí me emocionó un montón, que no fue, digamos, obra mía, sino de su coordinadora, Carolina Otero. Así que damos inicio a todo esto, y bueno, creo que nos vamos a dar también un videito como para dar inicio a la actividad. ¿Está bien? Hola, bueno, lo felicito por la circunstancia de que estén recordando la reforma de 1994, es decir, porque se preocupen por nuestros problemas constitucionales. La reforma del 94, en la que participé como parte de una minoría política, testimonial casi, porque éramos un 10% de la Asamblea Constituyente, fue una reforma, a mi juicio, con muy pocos aciertos y varios errores. Uno de los pocos aciertos es el inciso 22 del artículo 75, que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, o mejor dicho, que reconoce la jerarquía constitucional. Pero frente a ese y algunos aciertos, hay graves errores. La introducción de los decretos de necesidad y urgencia, regulándolos de una manera que no están regulados en ninguna otra constitución del mundo, virtualmente otorga poder legislativo al Ejecutivo.
Eh, la transferencia de nuestras riquezas naturales del subsuelo a las provincias, que naturalmente son mucho más débiles frente a los embates voraces de un capitalismo desenfrenado, el no haber resuelto satisfactoriamente la coparticipación federal, es decir, los argentinos tenemos abierta una herida desde nuestros orígenes, los derechos del puerto de Buenos Aires, los famosos derechos, lo que ha generado, y sobre todo esa herida ha quedado más abierta después de Pavón, no se resolvieron en la constituyente, que dejó pendiente o lo derivó a una ley que tiene tantos acuerdos, que requiere tantos acuerdos que es de imposible sanción. Y sobre todo haber perdido la oportunidad de crear un verdadero poder judicial. No tenemos poder judicial. En la Argentina no existe poder judicial. Existe una magistratura, pero esa magistratura no cumple las funciones que tiene que cumplir cualquier poder judicial del mundo, de toda América, de Estados Unidos, de Europa. Nosotros no tenemos control de constitucionalidad. Nuestro control de constitucionalidad solo sirve para no aplicar la ley inconstitucional o la norma inconstitucional al caso concreto que llega hasta la Corte después de años de trámite. Pero no está el stare decisis norteamericano. Los jueces de la República pueden seguir aplicando la ley inconstitucional sin ningún problema. En segundo término, nuestra magistratura no ejerce una casación nacional. Somos el único país del mundo con códigos únicos y ningún tribunal que unifique las interpretaciones. Las 24 interpretaciones posibles, una por cada provincia y otra por el fuero federal. Esto no es un poder judicial. Y para colmo, encabezado por una Corte Suprema ahora con 4 jueces, que pronto van a quedar 3. Esto es único en el mundo. Una Corte Suprema que ha asumido una tarea equivalente a la de una casación, pero que no es casación, que es la famosa arbitrariedad. La Corte Suprema, pretorianamente, por sí ante sí, ha asumido la función de anular cualquier sentencia que considere arbitraria. Y como nadie sabe cuándo una sentencia es arbitraria, los abogados masivamente acuden a la Corte, pagan el arancel, que no es barato, pero llegan a la Corte, a ver si en una de esas la pegan y se le anula la sentencia que le salió en contra. Y de ese modo nuestra Corte tiene 20.000 firmas por año, una cada 20 minutos, sin dormir, sábados y domingos, sobre cualquier materia de todo el derecho, esto por 4 jueces. Como se dan cuenta, esto es una ficción. Efectivamente, esto no es un poder judicial. Y esos defectos permiten una serie de conductas institucionalmente patológicas que van desacreditando a esta magistratura, de la cual no toda la magistratura tiene la responsabilidad. Es decir, es bueno destacar estas características de la reforma del 94. Es bueno destacar que inventó un Consejo de la Magistratura que no dijo cómo se integra, dice equilibradamente, sepa Dios lo que es equilibradamente. Ha posibilitado la declaración de inconstitucionalidad de una de las composiciones del Consejo, después de más de 10 años que la Corte se la había guardado en un cajón. Y justamente, por coincidencia, la Corte hace algo que no podía hacer, que es devolverle vigencia a la ley derogada, a la ley anterior derogada, que por coincidencia le da a la presidencia del Consejo de la Magistratura el presidente de la Corte. Yo los felicito porque se ocupan de las cuestiones constitucionales, pero les llamo poderosamente la atención sobre esto,
Porque si tenemos un poder ejecutivo que insulta, hace cualquier cosa, un legislativo pulverizado en el que se compran votos y carecemos de poder judicial, bueno, nuestros derechos no tenemos a quién reclamárselos y nuestra Constitución se degrada a la condición de un papel impreso. Tengan en cuenta esto. Bueno, los felicito por su interés. Chao. Nos encanta que este seminario y esto que nació así y toda la pasión que ustedes ponen ya toma repercusiones en muchos autores, así que bueno, es todo logro de ustedes, de cada uno de todo lo que ponen, así que creo que esto recién comienza. Así que bueno, arranquen si quieren. Bueno, la van abajo, igual vos estás. Les estoy spoileando todo el... Bueno, primero que nada, estoy un poco anodado porque cuando yo fui uno de los que estuvo, no al comienzo, pero bueno, me uní y fui parte del proceso de lo que fue el seminario y cómo se fue armando. Conocí gente muy bella, personas muy buenas y la verdad te ponía un poco en shock porque uno no sabe de qué tan lejos puede llegar un proyecto cuando se le pone tanta energía y la verdad que estoy contento. Pero bueno, adentrándome en el contenido, hoy vamos a hablar de la reforma de 1994, que como muchos de ustedes ya saben, este año se cumplen 30 años de aquella, en donde vamos a dar un enfoque pura y exclusivamente al hiperpresidencialismo que caracterizó a la República Argentina desde 1853. Por un consenso doctrinario de la época, una de las grandes finalidades de la reforma fue atenuar al sistema hiperpresidencialista para contrarrestarlo del juego de suma cero, por el cual el Poder Ejecutivo, al tener un enorme poder de facultades y tener incentivos institucionales, acaparaba la atención de todos los actores políticos que hacía que quieran acaparar la rama del poder. Es por eso que una de las finalidades de la reforma de 1994 fue atenuarla, es decir, sacarle facultades. Es por ello que en este encuentro vamos a ver cuáles son las novedades que introdujo la reforma de 1994 y cómo se fue desenvolviendo. Para darle una estructura al encuentro y para hablar de forma organizada, vamos a marcar un camino que es muy importante y desde el área de trabajo hemos decidido entablar 3 títulos principales. En la primera vamos a dar un marco teórico previo, el cual, si leyeron el paper, se van a dar cuenta que se titula La Constitución como respuesta a un drama. Haciendo un resumen muy genérico, porque después esto va a ser profundizado, vamos a decir que la Constitución tiene como finalidad, muy a grandes rasgos, responder a un drama. Y quiero que entiendan al drama como una problemática dada en un contexto determinado, y justamente la Constitución lo que viene a hacer es darle una respuesta a ese drama que se da en ese contexto, ¿sí? La Constitución viene a responder a un drama. ¿Cómo? A través de instituciones. Es por ello que va a mostrar y adquirir nuevos derechos y va a negar otros. Va a optar por un sistema institucional y va a rechazar otro. Esa parte también es muy importante porque vamos a poder entender cómo surge nuestro sistema institucional. En un segundo título vamos a ir abordando a lo que fue la reforma de 1994 y vamos a ver cuál fue el drama, es decir, la problemática que surgía en ese contexto determinado. Y cómo la Constitución viene a responder con instituciones a esa problemática determinada. Es por ello que vamos a desglosar los institutos que la reforma de 1994 receptó en la Constitución y de qué manera se fue desenvolviendo. Y por último, vamos a hablar de un tercer título en el cual se va a dar una conclusión para ver cómo fueron incorporados esos institutos, de qué manera se fue desenvolviendo, cuáles fueron sus puntos altos, cuáles fueron sus puntos bajos, cuáles fueron sus aciertos, desaciertos y cuáles fueron sus déficits y superávits. Todo esto para ver cómo se fue desenvolviendo y
de qué manera se fue justamente resolviendo ese drama de aquel momento. Pasado limpio, vamos a ver cómo la Constitución viene a responder a la problemática de ese momento. Pero bueno, sin más preámbulos, les doy la palabra a mi compañero y amigo Juan Cruz, que va a exponer el marco teórico previo. Bueno, ¿cómo le va a todos? Muy buenos días. Muchas gracias, Carito, por ese video. Totalmente sorprendido, maravilloso. Bueno, como dijo recién el compañero Agustín Amarillas, nos vamos a plantear a partir de 2 puntos. Primero, el planteamiento de lo que es un drama y que una constitución viene a responder a un drama. ¿Bien? Este drama va a estar influenciado fuertemente porque es un contexto histórico, social y político. En este sentido, y para comprender lo que es la Constitución de 1994 y sus problemáticas, nos encontramos en los Estados Unidos de América en 1776, cuyo ideólogo principal en cuanto a la Constitución es nada más ni nada menos James Madison. ¿Bien? ¿Cuál es el problema, el drama que se plantea en el contexto de los Estados Unidos de 1776? James Madison lo postula de esta manera. Existen, si se quiere, 2 facciones. Una división de la sociedad en 2. Una facción mayoritaria, compuesta por las mayorías, y una facción minoritaria, compuesta probablemente por esclavistas. Entonces tenemos que ambas cámaras van a estar representadas en el Estado. Una va a estar representada en la Cámara Baja, las mayorías, y otra en la Cámara Alta. ¿Bien? ¿Qué es lo que observa James Madison? En este juego de 2 facciones contrapuestas, con intereses que son irreconciliables y que chocan mutuamente, en caso de estar representadas en el Estado, nos vamos a encontrar una serie de problemáticas, que va a ser la vulneración mutua de los derechos de las mayorías con la de las minorías. ¿Bien? ¿Qué es lo que busca entonces James Madison para responder a esta cuestión, a esta problemática, a esta posible coalición entre derechos? El diseño institucional. La Constitución de 1776 viene a responder la problemática de una posible vulneración de derechos mutuas entre mayorías y minorías. Insisto con esta cuestión. Entonces, ¿qué pasa si una facción minoritaria busca busca adentrarse en los derechos de una facción mayoritaria? Se ha de encontrar una solución a esta cuestión. ¿Cómo se encuentra? En el mismo sistema republicano. ¿Cómo es esto? Sistema republicano, sistema de mayorías, sistema legislativo. ¿Tenemos una mayoría? Sale una ley. ¿No tenemos una mayoría? No sale la ley. ¿Bien? De esta manera, si una minoría busca imponerse sobre una mayoría, nos vamos a encontrar que se encuentra anclada lo que es el sistema republicano, porque el mismo sistema legislativo de mayorías y minorías le va a impedir llevar a cabo estas acciones. ¿Bien? Pero nos encontramos con otra cuestión, que es cuando las mayorías, las llamadas mayorías, intentan imponerse por sobre los derechos de las minorías. Acá James Madison va a idear lo que se llama el sistema de frenos y contrapesos. ¿Qué es el sistema de frenos y contrapesos ideado por James Madison especialmente para controlar a las mayorías? Tenemos diferentes cúpulas en el Estado. Cada una de estas cúpulas va a tener una herramienta, un arma, que es lo que le va a permitir es el control efectivo sobre las otras cúpulas del Estado. ¿Bien? Entonces surge así que en caso de la Cámara Baja intente sobrepasar las facultades de la Cámara Alta, podrá insistir con una ley. En caso de que la parte legislativa se quiera imponer por sobre el Poder Ejecutivo, tendrá el poder de veto. En caso de que el Poder Ejecutivo quiera imponer una ley que es inconstitucional, el Poder Judicial tendrá el poder de declarar la inconstitucionalidad. Entonces tenemos diferentes cúpulas que se controlan mutuamente. Ese sistema conocido como el check and balance o control de pesos y contrapesos, que va a ser traído luego a lo que es la Argentina. ¿Qué es lo que ocurre? James Madison idea este sistema de frenos y contrapesos para impedir que las mayorías se impongan por sobre las minorías. Y fíjense esta cuestión contradictoria, si se quiere, que es una esencia del sistema democrático es la prevalecencia de lo que dice la mayoría. ¿Y qué es lo que ocurre? En la Constitución de Norteamérica se impone lo que es un sistema que impide la prevalecencia de las mayorías. ¿Bien? Esto es lo que quiere ser la esencia de los checks and balances. ¿Bien? Con eso más o menos en claro.
Dicho toda esta cuestión de los Estados Unidos, nos trasladamos a lo que es Argentina, que va a terminar heredando este sistema, ideado por Juan Bautista Alberdi, a quien se le podrá acusar de muchas cosas, excepto de ser original, puesto que lo único que hace es copiar lo que dice la Constitución de los Estados Unidos y copiar una parte de lo que dice la Constitución chilena. ¿Qué dice Juan Bautista Alberdi? Aparte de lo ya dicho por otros. No podía ser de otra manera. ¿Qué es lo que dice Juan Bautista Alberdi? Tenemos sistema de frenos o contrapesos, lo traemos. Tenemos un contexto argentino, 1853, venimos de 50 años de guerra, unitarios, federales, anarquía, disolución nacional, guerra civil. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice Alberdi en este sentido? En este contexto de pura conflictividad social, se requiere de un poder ejecutivo que sea lo suficientemente fuerte para contener todos estos problemas. ¿Bien? ¿Cuál es la problemática de 1853 en el caso argentino? Es la posible disolución nacional, es el peligro constante que corre la República, es el peligro constante que corren las provincias de ser atacadas unas a otras. ¿Qué se propone para contener lo que es este peligro? Un poder ejecutivo fuerte. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Permiso. Seguimos entonces. 1853, ¿cuál es la problemática? La posible disolución nacional. 1853, ¿cuál es la problemática? La guerra civil y la anarquía constante en la que se encontraba Argentina. ¿Qué es lo que hace entonces Alberdi? Toma ciertas partes de la Constitución chilena y las traslada a la Constitución de 1853. Y acá llega a decir Alberdi que, en caso de que exista un peligro que pueda poner en peligro a la República, debe de existir un poder ejecutivo que sea lo suficientemente fuerte para contener ese peligro, por más que tales poderes lleguen a ser inclusive dictatoriales. Acá es lo que surge, lo que es la figura presidencial como una figura de alto poder, ¿bien? De alto valor, que tenga la capacidad de contener todos aquellos posibles peligros, ¿bien? Retomando entonces de manera muy breve, a vuelo de pájaro la cuestión. Tenemos una problemática, tenemos un drama. ¿Qué es lo que se busca con una constitución? Responder a un drama. Estos dramas, ¿en qué se dan? En un contexto histórico. Tenemos el Estados Unidos con su propio contexto al cual se le dio una solución, en este caso por James Madison. Tenemos un problema en 1853. ¿Qué hacemos? Una constitución, un diseño republicano para responder a este problema. En este caso, la posible disolución nacional. Tenemos un problema en 1994. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos una solución para todos estos problemas, para todos estos dramas. Bien, en este sentido le paso la pelota a mi compañero, gran compañero, Franco Markovsky. Bueno, buenas tardes. Primero que nada agradecer a todos los presentes, a los chicos de la ADT, a Caro por conseguirnos el video de los dos Zaffaroni, al doctor Jefe. Bueno, ya tenemos entonces la idea de que las constituciones vienen a responder un drama y nos tenemos que parar en 1994. ¿Cuál era el drama que enfrentaba la sociedad argentina en aquella época? La inestabilidad democrática. ¿Pero por qué afirmamos que la inestabilidad democrática era el drama que Argentina enfrentaba en aquella época? Debemos remontarnos al siglo pasado, siglo XX, parándonos 1916, el primer gobierno democrático plenamente dicho bajo la ley Sáenz-Peña. Tuvieron que pasar tan solo 14 años hasta el 6 de septiembre de 1930 hasta que la ruptura institucional se dé por medio de un golpe de Estado. Luego de eso tuvimos 5 golpes de Estado más. Estos golpes de Estado representan la ruptura del sistema institucional y del sistema democrático pensado en la Constitución Nacional. Partiendo de esta base, el último golpe de Estado de 1976 culmina en 1983 y, gracias a Dios, o lo que le quieran agradecer, ya hace 41 años que pudimos mantener esta democracia y este valor democrático que creo que hoy en día corre en el corazón de todos los argentinos. Entonces, más allá de eso, ya encontrado el drama, la inestabilidad democrática, los catedráticos de la época se debatían, bueno, ¿a qué se debe la inestabilidad democrática? ¿Acaso los argentinos no sabemos elegir? ¿Acaso hay un interés foráneo? ¿Qué es lo que verdaderamente pasa?
Ante eso, y luego de arduos estudios, se encontró cierta relación con el hiperpresidencialismo. Aquella respuesta que Alberdi había encontrado en los dramas de 1953, en el 1994 se volvía el drama que resultaba en la inestabilidad democrática y en los golpes de Estado. Ahora bien, ¿por qué se encontraba esta relación de causalidad? Principalmente 4 argumentos se dieron en aquella época. Primero que nada, el enorme poder y las enormes facultades que concentraba el Poder Ejecutivo Nacional, lo cual llevaba a todos los actores políticos a querer acapararlo, sin importar inclusive si tenían mayorías en el Congreso o no. El otro problema, caído el Poder Ejecutivo, caía todo el gobierno. Tanto era el poder que acaparaba que ante cualquier inestabilidad económica, política, social o de cualquier índole, decapitado el presidente, decapitado el gobierno. Y ahí viene un golpe de Estado. Luego, la falta de válvulas de escape. La oposición, cuando no llegaba a adquirir el poder ejecutivo, se encontraba ante una imposibilidad casi total de realizar sus ideas políticas. Y finalmente, la otra problemática la venimos acarreando desde Madison, que es que todo el sistema, por medio de los check and balance, está pensado bajo una lógica de ataque. No vamos a cooperar entre nosotros. No, si no me gusta lo que haces, te lo tiro abajo. Entonces, finalmente, con todo este contexto y luego de varios estudios, llegamos a 1994, Pacto de Olivos de por medio, y finalmente se dio la reforma constitucional, la cual nos dejó algunas instituciones nuevas o modificadas, las cuales voy a leer para no equivocarme. Primero que nada, y tal como lo mencionó el doctor Zaffaroni, la constitucionalización de los DNU y de los decretos de delegación legislativa, una creación primariamente jurisprudencial, lo cual se pensó como una manera de limitarlos, ya que para cierta parte de la doctrina, al darle un marco constitucional, se les da un límite. La creación del Consejo de la Magistratura para quitarle la discrecionalidad al Poder Ejecutivo de nombrar los jueces inferiores, la creación del jefe de gabinete de ministros, acá mirando a aquellos parlamentarismos europeos en los cuales el jefe de gabinete es el encargado de la administración pública nacional, se trató de emular, la reducción del periodo presidencial de 6 a 4 años y la posibilidad de una reelección. Acá la lógica era de llegar a un periodo intermedio en el cual si se quería mantener el poder al presidente, se lo pueda volver a votar y que adquiera legitimidad democrática por un periodo más. Y la inclusión del balotaje, o sea que, si ahora no conseguimos los números que están estipulados en la Constitución, las dos fuerzas mayoritarias van a enfrentarse en una nueva elección para que justamente adquiera mayor credibilidad democrática ese poder ejecutivo. La creación de la AGN, la Auditoría General de la Nación, como un órgano extrapoder para controlar el erario público, y la inclusión de un tercer senador por las minorías en la Cámara Alta. Muy bien. Bueno, y llegados a este punto, nos gustaría, para empezar el debate, lanzar las preguntas problematizadoras que nos llevaron a desarrollar las exposiciones. ¿Por qué, si de un modo u otro se acabó exacerbando la figura presidencial, no volvimos a tener golpes de Estado desde la culminación del último en 1983? ¿Será que el razonamiento que vinculaba los golpes de Estado al enorme poder presidencial estaba errado? ¿Había otros motivos? ¿O justamente son otras las razones por las cuales no hemos vuelto a atravesar rupturas institucionales pese a grandes críticas económicas, sociales y políticas? Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Muy bueno, ¿verdad? Excelente. Bueno, abrimos en base a estas preguntas. No sé cómo van a organizar el tema de la deliberación y si se refieren los
Tenemos la Las paletitas. Vamos a usar el mismo porque cuando una idea es buena hay que replicarla. O sea, salió muy bien esto la otra vez, así que vamos a replicar lo mismo. Le sumamos un condimento más que es porque lo que nos pasó un poco es que capaz querías hacer un comentario chiquito la otra vez en el medio de un debate que se estaba generando y tenías que esperar 9 turnos. Así que vamos a agregar un derecho a comentario a mano alzada. Van a tener 30 segundos para decir algo. O sea, tiene que ser muy breve, no ingresar una idea nueva, sino algo que aporte a lo que se está discutiendo. La A copia mano la pedimos alzada. al Bernie. No sé si van a querer poner el cronómetro. Dicho sea de paso, por parte de la ADT no hay una posición unificada. Luego una serie de debates probablemente polémicos, no los firmamos. No tenemos una posición única. Sí. O sea, en primer lugar, ¿qué piensan si se logró atenuar o no el hiperpresidencialismo ustedes? O sea, nuestra postura de nuestra DT es que no. En eso llegamos a un acuerdo, gracias a Dios, porque no. Había mucho debate. Sí, hubo debate. Hay matices, pero... Bueno, en base a cartelito. Sí, entonces me piden cartelito, les paso y según el número que Alguien tienen que se rompa ordena el cambiar. Esto pasa siempre después. Por favor. Después empiezan a los cartelitos a volar. Los nuevos líquidos. Sí. No. Sí, en base a eso empezamos a repartir. ¿El chico de cartel? No, yo coincido con la postura que toma o expresa la DT, que para mí no se logró atenuar el hiperpresidencialismo. No se logró atenuar el presidencialismo y está, sino todo lo contrario. Creo que más que nada en la actualidad o en el último tiempo lo estuvimos observando más que nada con los DNU y siento que la falta quizás de, no sé si de uso o quizás la falta de observar o poder regular lo que es el procedimiento en sí mismo, se vio que se le está dando un poder enorme al presidente, o sea, no por hablar del presidente actual, pero sino la presidencia en general, que se le da herramientas que el resto de los poderes no, como por ejemplo decía Zaffaroni, que no hay poder judicial en cierto punto, como que siento, y lo retomo con día de anterior, de las falencias en cuanto a las herramientas que tiene el Poder Judicial para poder resolver los problemas que se dan en la actualidad. Pero quería adherir a esa postura, quizás hay alguien que entiende que sí se logró en cierto punto atenuar o no. Pero bueno, yo lo pienso de esa manera. Un poco, bueno, no va exactamente para el mismo lado, pero con toda esta cuestión, con todo el razonamiento que se hizo, se da un poquito por sentado que la figura del Poder Ejecutivo con mucho poder es una figura mala.